Buenas tardes. A efectos de cumplir con el tiempo, vamos a dar inicio a este panel. Mi nombre es José Mario Jara, soy el director ejecutivo del Comité de Integración Energética Regional para Centroamérica y el Caribe. Sin más, voy a introducir a don Carlos Obregón, quien es el presidente del Grupo ICE, para que nos dé un poco su perspectiva sobre las oportunidades y desafíos que tienen los vehículos eléctricos actualmente en Costa Rica. Don Carlos. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién va pasando eso? Sí, primero enseñaros el manejo. Está secreto. Ahora que me estoy enseñando. Pero no tiene que echar para atrás. Lo demos con esto. Bueno, muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y principalmente en un tema que lo considero que es de suma importancia para el país. A mí lo que me corresponde es mostrarles el papel del ICE, o del Grupo ICE en este caso, porque nosotros estamos apoyando plenamente lo que es la transformación de los vehículos para convertirlos en vehículos eléctricos, de tal forma que el país pueda alcanzar las metas que se han establecido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y nos parece que teniendo un sistema de producción de electricidad que es 100% de renovable y no contaminante, pues hay un faltante muy grande en el área de transporte y deberíamos buscar cómo aceleradamente empatar eso a partir de las posibilidades que tenemos. Esa sería la temática que tenemos. Ahí básicamente y en forma muy sencilla explicarles lo que es el ICE. Creo que muchos de ustedes lo conocen. El ICE fue constituido en 1949 con un decreto ley que es el 449, que le dio la responsabilidad de satisfacer la demanda eléctrica del país e incluso promover el desarrollo a través de la generación de excedentes eléctricos para que pudiera crecer el país. Y uno de los elementos fundamentales también fue el establecerle que debería de buscar la cobertura de todo el país, es decir, darle igualdad de oportunidad a todos los costarricenses. Entonces ven ustedes que el Grupo ICE está formado en la parte eléctrica por el ICE propiamente dicho y por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la que distribuye en el área metropolitana, y luego en la parte de telecomunicaciones, que fue incorporada al ICE en 1963 precisamente para poder acelerar las telecomunicaciones cuando habían serios problemas en el país sobre el suministro en aquella época de lo que era el teléfono fijo, que ahora prácticamente ha desaparecido. Entonces, telecomunicaciones está formada por el ICE Telecomunicaciones, que es Colby principalmente, por Raxa y por Cablevisión. En la parte de abajo nada más se les muestra un poco la experiencia del ICE, pero en realidad el ICE ha tenido la responsabilidad no solo de satisfacer la demanda, sino que para hacer eso se ha constituido en una empresa de gran capacidad en lo que es la planificación, los estudios preliminares, el diseño y la construcción de las obras. Entonces ahí tienen ustedes una cantidad de obras que son 32 obras de generación construidas por el ICE. Hemos construido también los sistemas de transmisión que cubren al país con más de 2.500 kilómetros de líneas de transmisión, y luego están los sistemas de distribución que andamos por los 29.000 kilómetros. Eso nos ha obligado también a construir carreteras, a construir puentes, a construir sistemas de abastecimiento de agua potable, a construir túneles en los cuales la institución tiene una gran especialidad y, en fin, en una serie de obras que han sido sumamente importantes para el desarrollo del país. La cobertura eléctrica es del 99.6%, tenemos un 0.4% que es muy costoso de cubrir, pero que estamos buscando a ver cómo podemos dar un golpe de timón, y tal vez ahí buscaríamos el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo para cubrir ese porcentaje, ¿verdad? Porque hemos ido acumulando una filita que se va sumando con los años y aunque es pequeña, pues si no la atendemos oportunamente podríamos tener problemas en el futuro. Aquí pueden ver ustedes también la distribución. El 99.5% de la generación de este año es renovable. Es el porcentaje más alto que hemos alcanzado en los últimos 30 años y esperaríamos sostenerlo en los próximos años. Hemos acumulado 240 días con fuentes limpias. La energía eólica ocupa el primer lugar en Centroamérica y la generación geotérmica el tercer lugar en Latinoamérica, con una gran experiencia en lo que es todos los estudios y el desarrollo de campos geotérmicos. Ahí ven la distribución porcentual, el agua 76.6%, a veces nos critican por eso, pero la realidad es que es el recurso disponible y ahora vienen cambiando las cosas, se puede ir incorporando más lo que es la energía solar, la energía eólica, y la misma biomasa. Pero ahí tenemos que la energía del viento ha aumentado un 11.3%, la geotermia un 10.6%, que es una energía de muy buena calidad, y los otros son en este momento marginales, la biomasa y el sol, pero tenemos dentro de nuestros planes la incorporación del sol con una mayor participación en el futuro. La capacidad instalada anda cerca de los 3.500 megavatios, de esos los 2.500 son propiedad del ICE y los demás son participación privada y de parte de las empresas distribuidoras a través de una ley de los años 90. Aquí en esta gráfica, en realidad lo que me interesa básicamente es mostrarles a ustedes que hay una estimación del crecimiento de la participación, hay una estimación de cómo va a ir desarrollándose la participación de autos eléctricos hasta llegar a un 13% en el 2022. Eso nos da a nosotros un total en la parte de amarillo, que ven que combinando los autos eléctricos viejos y los nuevos, nos da por el orden de 35.000 vehículos. Eso es parte de las estimaciones, tendríamos que convertirlo en una realidad, aparte de un trabajo coordinado por las diferentes áreas. Perdón, eso implica que la potencia máxima sería por el orden de 269 megavatios. Ahora hablamos sobre la posibilidad de suministrar o no esa capacidad. Ustedes pueden ver también que hay una serie de acuerdos que hacen a Costa Rica un candidato ideal para la electrificación del transporte, y mucho viene de los acuerdos de París, en el cual hay un compromiso de reducir un 25% los gases con respecto al año 2012, y además que la contribución de la generación eléctrica sea del 100% renovable hasta el año 2030, que eso es un asunto que no es tan sencillo de cumplir y ni puede ser la solución más económica, pero hay un compromiso que está establecido ahí, y además a partir del Plan Nacional de Energía también está establecido eso. Entonces nosotros buscamos cómo cumplir con lo que está establecido. Entonces vemos que para abatir el abatimiento de emisiones hay que hacer un mayor uso del transporte eléctrico, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos, y ahora lo que queda es tomar las acciones correspondientes para que eso se convierta en una realidad. Ahí pueden ver nada más a manera de ejemplo que nosotros tenemos exportaciones de energía hacia Centroamérica que andamos por los 180 gigavatios hora, por lo tanto lo que es los requerimientos de los autos eléctricos pues es menor a lo que nosotros exportamos. Podríamos decir que estamos preparados, pero ese quizás no lo consideraría yo el elemento más importante. En realidad lo importante es que en función de las necesidades que tiene el país
si hay una planificación, si hay una inserción de lo que es el transporte eléctrico, nosotros año con año iremos incorporando eso dentro de el crecimiento de la demanda eléctrica y tomando las acciones para que los planes de expansión de la producción de electricidad contemplen esa serie de elementos. No vemos ningún problema en poder satisfacer esos requerimientos a nivel de país. Con la colaboración. Aquí nada más, ahí lo que se puede mostrar es simplemente que los niveles de contaminación son niveles altos y que entre el 2014 y el 2015 no hay mucha diferencia, más bien en algunas partes hay una tendencia a que se incremente eso y posiblemente con los congestionamientos que hemos tenido en los años 2016 y el año 2017, pues esos niveles son más altos y esperaríamos que, y la realidad es que si no tomamos acciones, pues eso se iría incrementando a través del tiempo. El proyecto de promoción bajo la óptica del grupo ICE permite lógicamente bajar los niveles de contaminación, elemento muy importante, permite adelantar el proceso de transformación de la matriz energética del transporte y promueve la industria relacionada con la movilidad eléctrica en el país, impulsando también el cambio. Mejor lo leo aquí, ¿no? Impulsa un cambio hacia la movilidad eléctrica amigable con el ambiente. En realidad aquí lo que básicamente se dice es que es un elemento tremendamente positivo, que tenemos que emigrar hacia lo que es el transporte eléctrico y que si existe la voluntad a nivel de país, que si nos unimos todos podemos lograrlo y creo que podríamos incluso incrementar las metas que están establecidas, que se han ido estableciendo a través del tiempo. Nosotros como contribución y le planteamos al Banco Interamericano de Desarrollo un financiamiento dentro de recursos que están disponibles de $4 millones que nos permite la incorporación de 100 vehículos eléctricos. Eso ya estamos haciendo los trámites correspondientes y entonces tendríamos para el primer semestre del año entrante esos 100 vehículos eléctricos que se incorporarían a la flota del ICE y sustituirían vehículos contaminantes, de tal forma que no únicamente tendríamos los vehículos, sino tendríamos los cargadores. Cada uno de los vehículos viene con el cargador correspondiente y entonces eso creo que es un aporte positivo y una garantía de que el ICE cree en la transformación del transporte y que está dispuesto a contribuir en todo lo que sea posible para que ese cambio a nivel del país se dé y se dé lo más pronto posible. Dentro del proceso de planificación que tenemos nosotros, pues en realidad ahí pueden ver que la visión que tenemos nosotros hacia el 2022 es la instalación de una serie de estaciones de carga que más o menos corresponden a esa ubicación, de tal forma que podamos cubrir la mayor parte del país y principalmente las vías principales. Eso tiene que sumarse todos los sitios de carga que sean a nivel de las casas, y también me parece que el comercio va a ver importante, como lo he visto en otros países, la instalación de centros de carga en los parqueos de los comercios, de tal forma que mientras se gasta plata en las compras, pues se pueda cargar el vehículo también. Esa sería la exposición por parte del ICE. En resumen, ustedes lo ven, creo que muy claro, que hay una decisión de la administración del ICE de contribuir en todo lo que sea necesario para que se produzca el proceso de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. De igual forma, le cedería la palabra ahora a Carlos Echevarría, quien es el especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo en los temas de energía. ¿Cómo va esto? ¿Delante o atrás? Uy, me han puesto tiempo. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Quisiera primeramente agradecer a la organización, al Diálogo Interamericano, la invitación
nos ha hecho a poder participar en este evento. Hablamos de desafíos y oportunidades. Para mí es un auténtico desafío estar conversando entre don Carlos y Mónica a esta hora ya, justo en el último panel del día. O sea, muchísimas gracias por su paciencia y atención. Espero que atiendan lo que digamos. Yo, además, el reto lo tenía porque, lógicamente, ya en el panel que nos ocupa, prácticamente todo está dicho, ¿no? Entonces, era difícil hablar de algo novedoso, máxime cuando las dos instituciones con las que el banco viene trabajando en Costa Rica, fundamentalmente el MINAE y el ICE, pues iban a conversar antes o iban a tener oportunidad de conversar antes que yo. Pero bueno, básicamente quisiera hablarles en primera instancia un poquito más en detalle de los proyectos en los que el banco está trabajando en el tema del vehículo eléctrico en Costa Rica, que fundamentalmente, como señalaba don Carlos, es en un proyecto piloto. Bueno, nosotros tenemos una experiencia de trabajo de años. Yo creo que el ICE es el cliente más antiguo que el Banco Interamericano tiene. Es la relación que tenemos desde los años 70. O sea que, y nos parece una muy buena oportunidad el hecho de la antigüedad y el trato que tenemos como cliente con el ICE y el liderazgo que mantiene el Instituto aquí en Costa Rica, de desarrollar un proyecto piloto en el ámbito del vehículo eléctrico que pudiese servir de gatillador y apalancar lo que es la promoción del vehículo eléctrico en el país. Y así nos sentamos, conversamos con los compañeros del ICE y distrajimos unos recursos que teníamos ya disponibles para apoyar el proyecto piloto que tiene el Instituto. Como decía don Carlos, fundamentalmente se dirige a la adquisición de 100 vehículos eléctricos para sustituir 100 automóviles de combustión interna, en la idea también de desarrollar además lo que es el proyecto o el programa que tiene el Instituto a corto plazo de instalación de estaciones de recarga rápida, fundamentalmente, tanto en planteles del ICE con acceso público como en vías principales del país, y a su vez la plataforma de manejo y gestión de esas estaciones de recarga. Nos parece una buena oportunidad de apoyar al ICE en ese proyecto tan emblemático, máxime cuando entendemos que la flota institucional, la renovación de las flotas institucionales y la posibilidad de implementar en esas flotas el vehículo eléctrico, incorporar el vehículo eléctrico, es uno de los elementos más importantes que desde el ámbito público podemos impulsar a efecto demostrativo en el resto de la población, ¿no? El otro proyecto en el que estamos y venimos trabajando desde el año 2016 es un proyecto con el Ministerio de Ambiente y Energía, que ya ha venido comentando Laura en un momento anterior, y fundamentalmente es lo que es el diseño de una estrategia nacional de promoción del vehículo eléctrico. Fundamentalmente esa estrategia está dirigida basada y fundamentada en lo que es el vehículo particular o el vehículo de flota, ¿no? En ese trabajo que venimos haciendo desde el año 2016, bajo el liderazgo de la viceministra de Energía, Irene Cañas, tanto los equipos técnicos del Ministerio como los del propio Banco Interamericano, venimos trabajando con el apoyo de consultores internacionales para el diseño y el desarrollo de esa estrategia nacional de promoción del vehículo eléctrico, ¿no? Fundamentalmente bajo tres ejes de trabajo, que son el de sensibilización y comunicación. Como se ha dicho anteriormente en la mañana, entendemos que este tema de sensibilizar no solo a los consumidores, sino a las instituciones respecto a las ventajas de la implementación del vehículo eléctrico y de la promoción en el país del vehículo eléctrico son básicos. Algunos de los temas de análisis y discusión que llevamos a cabo es el de la priorización, como les indicaba, de la compra de vehículos eléctricos en las flotas vehiculares institucionales, pasando también por el tema de campañas de educación e información a consumidores, y el tema de promover la participación, como ya hemos estado conversando, de centros educativos y de investigación nacionales en proyectos de investigación y desarrollo tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Pareció esos elementos de discusión básicos dentro de ese pilar estratégico, ¿no? El otro pilar estratégico es el de los incentivos indirectos al consumidor, ¿no? Ya se ha hablado en reiteradas ocasiones a lo largo del día de cuáles podrían ser esos incentivos para que los consumidores tomasen la decisión o ayudasen, contribuyesen a la decisión de compra por parte de los consumidores de los vehículos eléctricos.
el hecho de facilitarles estacionamientos gratuitos en espacios públicos o el acceso gratis a vías de peaje, como se dan en algunos países en el contexto internacional, el acceso también al carril Busbao o al bus taxi y los carriles de alta ocupación, el tema del pico y placa que hemos estado conversando. Y el último eje fundamental sobre el que giró el análisis y las discusiones que hemos venido manteniendo a lo largo de estos meses de trabajo que hemos desarrollado es el del respaldo financiero, ¿no? Aquí los temas van de acuerdo a la experiencia internacional, desde las exenciones de impuestos, ¿no?, al subsidio de compra del vehículo eléctrico, subsidio rebate, como dicen en inglés, del precio de compra del vehículo eléctrico, y a los subsidios en cuanto a la instalación, la inversión en puestos de recarga y al uso al uso que puedan hacer los usuarios finales y consumidores de esas estaciones mismas de recarga, ¿no?, para rebajar lo que es el costo de carga de los vehículos en esas estaciones. En este sentido, la verdad es que ha sido muy fructífera el trabajo que hemos venido haciendo. Mantuvimos un taller con agentes relevantes que participaron dándonos sus impresiones y colaborando en lo que es los resultados y conclusiones del trabajo que hemos hecho. Como comentaba Laura Elizano esta mañana, la idea es que, fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo, en próximas fechas, antes de finalizar el año, el Ministerio pueda mantener una serie de talleres y mesas de diálogo con los agentes interesados y actores del sector para consensuar y validar los resultados del esfuerzo que se ha hecho. Y bueno, básicamente de indicarles que los resultados del trabajo, del estudio que hicimos, yo creo que van a ser públicos a lo largo de este presente mes de septiembre, con lo cual los pondremos a su disposición para que ustedes puedan consultarlos y ser accesibles respecto a esas conclusiones y recomendaciones del trabajo. Tocados los dos puntos, básicamente los dos proyectos en los que venimos trabajando, no quería dejar pasar la oportunidad de conversar o poner por lo menos un poco negro sobre blanco lo que a nuestro juicio, a juicio de los que hemos venido colaborando en el trabajo, podrían ser las oportunidades que brinda Costa Rica para el desarrollo del vehículo eléctrico, que muchas de ellas, la mayoría de ellas, yo creo, o la totalidad de ellas, todavía no, se han venido abordando a lo largo de la presentación en el día de hoy, pero relacionarlas de manera que puedan enriquecer luego la discusión o el diálogo que podamos mantener sobre ellas, ¿no? En cuanto a las oportunidades para el vehículo eléctrico en Costa Rica, pues yo creo que hemos hablado ya de la robustez, comentaba don Carlos hace un momento, la robustez del sistema eléctrico en Costa Rica, el hecho de que el ICE viene desarrollando desde hace muchos años y tiene la responsabilidad de llevar a cabo las inversiones y garantizar las inversiones tanto en el subsector de transmisión como el de distribución. Como comentaba don Carlos, los planes de expansión de la generación en este momento plantean que a corto plazo, al año 2022, como indicaba don Carlos, según las previsiones de penetración potencial de vehículo eléctrico en los diferentes escenarios de análisis, en cuanto a lo que es la producción y generación de energía, estaríamos en disposición de poder atender ese crecimiento de la penetración del vehículo eléctrico. Y luego, lógicamente, el hecho de la energía, de que Costa Rica, en los últimos años, prácticamente el 100% de la generación la tiene con base en fuentes y recursos renovables, con lo cual es un círculo virtuoso. En este momento tenemos un círculo virtuoso en lo que al sector eléctrico se refiere, ¿no? El hecho de la facilidad de carga doméstica, también se ha dicho esta mañana, Björk ha comentado el hecho de que el 92% o el 93% de los usuarios o de los consumidores de la población tiene posibilidad o viven en viviendas individuales, casas particulares, con lo cual la facilidad de recarga del vehículo en el parqueo de su propio hogar es enormemente beneficioso en ese sentido. El otro tema relevante es el hecho de que en primera instancia no se necesitan grandes inversiones en infraestructura pública de recarga. Esto lo basamos en el hecho y en las discusiones que hemos tenido, en el hecho de que Costa Rica, en primera instancia, o el uso que habitualmente hacemos de los vehículos particulares, el recorrido medio diario no pone en riesgo el hecho de que utilizáramos, en vez de los vehículos tradicionales, los vehículos eléctricos. Y por otro lado, también la densidad poblacional que tiene Costa Rica, la alta densidad poblacional que tiene Costa Rica, contribuye enormemente a que no sea necesaria, al no haber esos grandes desplazamientos
diarios, no sea necesaria grandes inversiones en lo que es recarga pública, ¿no? Se habló también de lo que es la temperatura media de Costa Rica, que resulta óptima para el funcionamiento y operación de los vehículos eléctricos, ¿no? Alrededor de 25 grados centígrados a lo largo del año, con lo cual eso facilita el funcionamiento y operación de baterías y de los sistemas del vehículo eléctrico. Aquí el hecho de que el costo total de propiedad, lo que se conoce con, bueno, lo que es el costo de adquisición del coche, el costo de operación y mantenimiento de los vehículos, en el caso de vehículos eléctricos, de acuerdo a los estudios que hemos realizado no solo nosotros, sino los que se han hecho en el país para el año 2017, y considerando las exenciones fiscales y el hecho de la exoneración del marchamo previstas ya en la ley que está en discusión en la Asamblea, haría que el costo total de propiedad del vehículo eléctrico fuera inferior al de combustión interna para cualquier kilometraje anual que se utilizase el vehículo, ¿no? El hecho de que Costa Rica tome el liderazgo en lo que es la promoción del vehículo eléctrico a nivel regional, a nivel de Latinoamérica y Caribe, reforzaría su imagen o refuerza su imagen como país pionero y líder en la implementación de medidas de lucha contra el cambio climático, no solo a nivel regional, sino también global. Y el hecho, lógicamente, como hemos discutido anteriormente, de reducir la contaminación no solo ambiental, sino sonora, que tenemos en nuestras ciudades, y por tanto el impacto que eso tiene en la salud de todos los costarricenses, que es elemento que también hemos discutido, ¿no? Pero también me toca ponerme un poco del otro lado, la cara triste o el lado feo. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector, ¿no? Yo aquí he recogido algunos de los que en las mesas de discusión y de diálogo que tuvimos pudieran ser unas barreras o obstáculos a la promoción del vehículo eléctrico, como les decía, para poder discutir con ustedes posteriormente. El tema de que ya se ha discutido de la necesidad de concientizar a usuarios, consumidores e instituciones de las ventajas que se derivan de la implementación del vehículo eléctrico. El tema de la rápida evolución tecnológica, el hecho de que se esté dando una disrupción tan grande en el tema tecnológico, en el vehículo eléctrico, pues puede, de alguna manera, postergar las decisiones de inversión de los consumidores. ¿Por qué me voy a comprar un vehículo eléctrico hoy gastándome $35.000, lo que sea, si el año que viene va a salir el modelo que tiene el doble de densidad energética en la batería y el doble de distancia, ¿no? El hecho de que eso también conlleva una reducción sustancial del valor residual del vehículo eléctrico, ¿vale? De acuerdo a las experiencias que hemos comentado en algunos de los foros y en las mesas de diálogo, pues tenemos coches que hace 3 años, como se indicaban, costaban $35.000 y ahora se pueden adquirir en Estados Unidos de segunda mano por, no sé, pongámosle 8.000, ¿vale? Entonces eso puede de alguna manera postergar la decisión de compra por parte del cliente, dada la rapidísima evolución que está teniendo el tema tecnológico. Eso lo podemos ver de un lado en negativo o podemos verlo en positivo, es decir, hay oportunidades de adquirir vehículos eléctricos relativamente asequibles, de segunda mano, en otros mercados, que podíamos estar usando aquí en Costa Rica para fomentar la promoción e introducción de los vehículos eléctricos en el país, ¿no? Otro tema no menor que hemos discutido también en las mesas es el tema del actual déficit fiscal que tiene el país, ¿no? A ver, estamos alrededor de un 6%, me parece, no está mi compañero Alberto Barreich para corregirme, pero estamos alrededor de un 6% del déficit, con un déficit fiscal cercano al 6%. De acuerdo yo creo que se ha rebajado en los últimos meses, en los últimos tiempos, pero bueno, alrededor del 6%. Según los cálculos que nosotros hemos realizado con base en los estudios, la introducción de alrededor de los primeros 70.000 vehículos eléctricos, si consideramos las exenciones fiscales a la importación, pues sin suponer el CAP, ¿no? Estamos hablando de sin suponer el CAP. Lo que pasa es que, claro, nosotros calculamos sin suponer el CAP para poder calcular el costo total de propiedad, ¿no? El tope, ¿no? Sin suponer el tope estaríamos hablando de entre 500 y 622 millones de dólares en exención, en reducción de ingresos para el Estado, ¿vale? Si hablamos del marchamo sobre esos 70.000 vehículos, a razón de unos $600 año, estamos hablando de 42 millones anuales de reducción de ingresos asociados a ello, ¿no? Sin entrar luego ya en los temas de reducción, de rebaja en los combustibles, en el consumo de combustibles y la recaudación que del lado de los combustibles se da, ¿no? Luego,
hemos apuntado a lo largo del día otra serie de retos, como el tema de la articulación, el liderazgo y articulación de actores, ¿no? Para nosotros es importantísimo tener un liderazgo claro respecto a un liderazgo institucional claro que permita luego, de alguna manera, que ese liderazgo lleve a cabo la articulación adecuada de actores en un esquema tan complejo como es este, que hay muchísimos participantes. Hablamos de las municipalidades, del sector privado, de los fabricantes, de los consumidores, ver cómo damos un rol a los consumidores. Hay innumerables actores que exigen de una articulación y de un liderazgo institucional claro, ¿no? Y el otro tema, yo creo que básico, yo creo que sí, el liderazgo y el tema, la problemática aquí en el caso de Costa Rica respecto a reformas legislativas y regulatorias, ¿no? Ahí tenemos también un reto claro que debemos ver cómo manejar y ver cómo superar, lógicamente. Y yo creo que aquí me quedaría, como les digo, muchas gracias por la oportunidad y encantado de discutir o conversar, quiero decir. Esto es un conversatorio, no es una discusión, conversar con ustedes respecto a todas estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. De igual forma, invitaría a la señora Mónica Araya, fundadora y directora de Costa Rica Limpia y Nivela, a que nos dé su opinión al respecto. ¿Cuántas personas aquí tienen un carro eléctrico? Que levanten la mano. Okay. ¿Cuántas personas aquí han manejado un carro eléctrico aunque no sea de ustedes? Ok, vean qué interesante. Y la razón por la que les pregunto eso es porque nadie pregunta al usuario. Se le pregunta al experto en electricidad, se le pregunta al experto en ABC y está bien, pero no se le pregunta al usuario. Y el usuario al final es el que va a la Expo Móvil, es el que va a la feria y es el que pone la plata. Entonces, la gracia de todo esto va a ser también preguntarle a la gente qué quiere. Y vieran qué bonito lo que la gente quiere. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 10 minutos es hablar de lo que queremos, no de lo que tenemos. Es decir, quedamos en lo que tenemos, entonces es el debate de el no se puede, todo es difícil. No, estamos para pensar en grande. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en grande. Esta es nuestra ciudad querida, San José. Y en la gran mayoría de los días, como nos decía don Carlos, nosotros nos podemos ir a la cama felices de que toda esa electricidad que usamos en el día es renovable. La gran mayoría de ciudadanos del planeta no pueden tener ese sentimiento, ni los chinos, ni los polacos, ni los alemanes, ni los estadounidenses, ni siquiera muchos en América Latina. Algún día, no solo esa electricidad va a estar, digamos, alimentando todos los, digámoslo así, chunches que tenemos, teléfonos, computadoras, rasuradoras, secadoras de pelo, tostadoras, coffee maker, sino el carro. Y eso está más cerca de lo que pensamos. Entonces, Costa Rica Limpia lo que ha venido haciendo es ayudarle a la gente a imaginar esa vida eléctrica, que ya la tenemos eléctrica casi el 90% y lo que nos falta es el aparato del carro. Pero algún día lo vamos a tener, de hecho yo ya lo tengo, o sea, ya hice esa transición, entonces no les estoy hablando de algo abstracto. Entonces, volviendo a quiénes somos, porque esto también es un tema de identidad, esto no es un tema de carros, no es un tema de buses, no es un tema tecnológico, es un tema de identidad también. ¿Qué país queremos tener? Y al menos a mí y a mucha gente joven, el país que nos ilusiona es un país que va a ser pionero y va a decir, optamos por no tener combustibles fósiles para el transporte. ¿Por qué? Porque podemos usar la electricidad que va a venir del agua, de los volcanes, del sol, del viento y de la bioenergía. No todos los países pueden decir eso. Entonces, pensar en grande es tener valentía. Porque pensar en pequeño, para acabar con unos carritos eléctricos por ahí, unos buses eléctricos por allá y tener lo mismo de siempre, ¿verdad? Puro carro a punta de petróleo, combustible fósil que hay que ir a extraerlo, traerlo en cisternas, lindo, ¿verdad? Manejar con una cisterna enfrente, ojalá encuesta.
No tiene sentido. Estamos en el siglo XXI, es el siglo en que podemos hacer esa transición. Esta charla yo no la estoy dando en el año 1917, es 2017. Entonces pensar en grande, ojo, no significa tener todas las respuestas. Porque entonces a uno le dicen, pero entonces ¿cuántos carros exactamente vamos a tener en el año 2023? Bueno, hay proyecciones, pero no vamos a tener que tener todo resuelto para pensar en grande. Ni significa cambiar todo de un solo. Nadie está diciendo que el jueves que viene tenemos que tener todos carros eléctricos, buses eléctricos, el tren, la moto, no. Pero sí tenemos que tener la capacidad de decir, pensar en grande. Acuérdense que venimos del país que pensó en grande y se quitó un ejército de encima. ¿Acaso dijeron, quitemos un toquecito de ejército, así un chiquitito? No, era el concepto de no tener ejército, eso es pensar en grande. El punto, y es una gran lección que hemos aprendido en Costa Rica Limpia, de estar en esto con la gente, es que la gracia es que se lo compren un montón de sectores. Claro que tiene que estar el ICE, claro que tenemos que estar los fiebres, claro que tiene que haber una diputada como Marcela Guerrero peleando, claro que tiene que haber una empresa como la ABM que dice yo me traigo el carro eléctrico a Costa Rica, aunque no haya pasado la ley. Claro, o importadores de carros o los mismos consumidores, aquí varios que están aquí, Jesús y otros como fueron a la agencia y no les vendieron el carro, se fueron y los compraron en Estados Unidos. Pero más que esas historias de pioneros que ya las tenemos, necesitamos apropiación de un montón de sectores. Construcción, cuando nos dieron el apartamento, no hubo forma de que nos instalaran 220 en el parqueo, porque el señor me dijo, estamos a 10 años de carros eléctricos, ubíquese. Entonces, la construcción, la gente que trabaja en temas de Internet, todo el tema de Internet de las cosas, salud, diseño, arquitectura, esto es vital para que esta historia sea grande. ¿Y saben por qué? Entre más grande, más bonito, porque la gente se siente parte de esto. Ahora estuvimos en San Carlos, en una charla en el TEC, llena, no cabía la gente, y una persona que estaba ahí con eléctricas, él decía, yo me siento que soy parte de algo más grande, que soy parte de una transformación muy grande. Me imagino que todas las personas que conozco que están aquí, veo a Alan, veo a Laura, veo un montón de gente, a Jesús, a Sergio, bueno, yo sé que ustedes se sienten parte de algo mucho más grande y por eso es que estamos todos muy contentos con esto que estamos haciendo. Vean, por ejemplo, que en este evento que hicimos se llamaba Costa Rica sin petróleo y era sobre transporte. La idea era traer gente que hablara de estos temas desde un punto de vista técnico, porque no es que no traemos lo técnico, claro que lo técnico es súper importante, pero era hablarlo en un lenguaje accesible para la gente. Entonces había señoras de 70 años y yo les decía, ¿por qué ustedes vinieron a un evento de Costa Rica sin petróleo? Ay, porque es que eso hay que hacerlo, para eso vamos, yo ya voy para afuera, me decía la señora. Pero yo quiero entender qué está pasando. Entonces, eso de querer entender lo tenemos que hacer los mismos ciudadanos, porque nosotros como consumidores somos los que vamos a tener mucho poder a la hora de comprar. Mucha gente ya nos ha dicho, mira, me compré hace 2 años un carro de gasolina, no lo voy a cambiar todavía porque está nuevo. Pero te puedo asegurar que mi próximo carro va a ser eléctrico. ¿Vieran qué lindo cuando la gente lo dice? Porque le brillan los ojos, porque saben que están siendo parte de un cambio positivo. Ese evento no cabía la gente y lo pusimos en Facebook Live y se conectaron 1000 personas que no sabemos de dónde habían salido, pero querían saber del tema. Vean, por ejemplo, en el Festival Ciudadano que hicimos en abril, ¿quiénes entendieron mejor la historia del transporte eléctrico? Los niños. Lo más fácil para un niño era saber que un carro que no tiene mufla, obviamente, es más chiva que uno que tiene. ¿Quién se va a poner detrás de una mufla a respirar y quedar feliz? Nadie, el niño lo entiende. Entonces las preguntas que hizo ese chiquito eran todas de cómo se puede hacer, cómo lo cargo, cómo. Las preguntas de otros eran, no, porque mira, que es que no, ¿qué hago si la famosa pregunta que decía Bjorn? ¿Y si voy a Guanacaste? De ahí, primero que todo, el carro que viene en casi todas las marcas va a tener suficiente rango, pero además se están poniendo puntos de recarga, como decía don Carlos. ¿Cuál es lo importante de este ejercicio? Por ahí está Carlos, usted está por aquí, levante la mano. Carlos está allá. Carlos es la persona que está en la foto.
con su carro abierto. Carlos fue un héroe, estuvo ahí 2 días, pacientemente toda la gente iba, ay, pero cuéntame, ¿cómo lo carga? Pero es en serio, y sube cuestas. Y cuando llueve, Carlos fue un héroe, así nos conocimos. A raíz de ahí se hizo un grupo en WhatsApp y hemos quedado conectados, pero el punto es que esta ya está existiendo, ya no es que hay que ir a crearlo, ya esto está pasando. Explicarle, por ejemplo, a mecánicos, a los mismos muchachos, vean la foto a la izquierda, hacia arriba son los guardas de la municipalidad. Ellos no podían creer, ellos decían, no sabíamos que ya había un carro que no usa gasolina, no lo podían creer. Y obviamente hoy hemos hablado del tema del transporte público, que es muy cercano a nuestros corazones, porque todos sufrimos con la presa. Vean las caras de felicidad, la gente decía, es la primera vez que hicimos un tour en bus eléctrico, no sabían que en Costa Rica. Y Alan Blanco, que está allá sentado, Alan también pacientemente, ¿cuántos tours hicimos? Como 6. Pacientemente en cada tour explicando el rango. La gente no podía creer que haya buses que no tienen mufla y que no hagan ruido. Hasta doña Laura Lizano estaba en el tour, me acuerdo. Trabajamos muy bien. Esta historia la quieren oír afuera, esa charla que tuve el honor de dar, un país pequeño con ideas grandes, ya como 1 millón de vistas. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber que hay un país que se va a poder liberar de estos combustibles fósiles y pensar en grande. Luego, aquí está Mónica, consumidora, con carro eléctrico comprado en Costa Rica, muy contenta, no uso mufla. Les cuento, el miércoles, no, ¿qué estamos hoy? El lunes fuimos a San Carlos, a eso del TEC. Salimos con 200 kilómetros más o menos en la batería y llegamos con 195. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo les podría pasar que van a un lugar con gasolina y llegan y tienen casi que el mismo nivel de gasolina? No pasa. Bueno, porque se recargó en la bajada. Entonces, como consumidores, la pregunta que a mí me gustaría que ustedes se hagan es, ¿qué tiene que pasar para que cuando vayan a comprar carro puedan comprar el carro que ustedes quieran? No el que el vendedor le va a intentar vender, porque yo hice la prueba y a mí lo que me dijeron que el cable es un gran problema. Y yo, ¿saben todo? ¿Cuál es el problema del cable? Si yo uso cable para el teléfono, uso cable para la compu, y lo chiva es ponerle electricidad, más bien, ojalá que tenga cable, pues si no tiene cables le estoy poniendo gasolina. Entonces, como consumidores nos va a tener que ser un poco más sofisticados y decirles, un momentito, disculpe, ¿qué me dijo de la batería? Que no, carros eléctricos no, ¿por qué? Disculpe. No, es que fíjate que la batería es un problema. ¿Cómo? Disculpe, no le entendí. ¿Problemón de qué? ¿Cuál es el problema? No, se descompone. No, disculpe, el carro que yo tengo tiene 8 años de garantía y he visto los números y esas baterías no se descomponen así como usted me lo está vendiendo. Pero no significa pelearse, significa que también el vendedor quiera hacer la transición. Muchos quieren hacerla. Entonces, vean las fotos, se llenan los eventos, son historias de la gente. Y ojo, no toda la gente está de acuerdo y eso está bien. Esa es la gracia. De hecho, entre menos estén de acuerdo, más hay que… A mí me encantaría poder cada vez más ir a hablar, por ejemplo, con la gente que tiene gasolineras y que está en sociedad Recope, porque le va a costar la historia. Si usted trabajaba en la industria de fax, no le hacían gracia los teléfonos inteligentes. A Nokia no le hacían gracia los iPhones. Y no por eso el mundo se quedó con Nokia. Es parte de la vida y hay que, en el caso nuestro, lidiar con eso, porque está presente, lo hemos visto en el proyecto de ley y la oposición muy efectiva que ha habido. Octubre de 2015, estamos en septiembre de 2017 y no se ha podido pasar un proyecto de ley tan positivo. El cambio lo hacemos nosotros como ciudadanos, consumidores y votantes. Asomove, quiéranla, dennos cariño, aquí hay socios fundadores, Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, por ahí están los miembros, búsquenos en Facebook. Esto es una forma de empoderarnos como sus usuarios. Esto es una asociación para usuarios. También hicimos la tarea técnica, si van a movilidadeletrica.org, trabajamos en la base esta de Costa Rica Esencial, que es una marca país, entonces esencialmente eléctrica,
es un país que usa electricidad para todo. Y ahí están datos. Lo que quisimos fue dar un insumo complementario al que viene del Estado. Se hicieron proyecciones. Sí, hay problemas. Si bajan los impuestos, sí hay problemas. Yo estudié economía. Por eso estudié economía, porque me interesaba el ambiente. Quería entender la parte económica. Pero hay muchas ganancias. En Costa Rica no va a poder cumplir sus metas de cambio climático si no descarboniza el transporte. Entonces hicimos cálculos de cuánto se ahorra el país en carbono y en importaciones de petróleo. Habrá muchas proyecciones, esta es una para dar un insumo, una contribución al Estado. Hemos hecho materiales, si van a la página Movilidad Eléctrica van a encontrar infografías para los consumidores. Todo esto responde a las preguntas que nos hace la gente. ¿Cómo cargo? ¿Qué tipo de cargador? ¿Qué tipo de potencia? ¿Cuál es el costo del equipo? A la gente le han dicho es carísimo. Vean, yo estoy cargando, Bjorn y yo cargamos con un cargador de 110, porque en el apartamento que vivimos, en esa parte del parqueo no hay, pero eventualmente, si nosotros ponemos una cajita, no son los $5,000 que le dicen a uno, son para asustarlo, ¿verdad? El PIB, apenas abran la estación del ICE por la Sabana los sábados y domingos, ya don Carlos y yo hablamos, porque lo cierran. Son las cosas que necesitamos los usuarios, va a ser fácil cargar y ya hemos usado varias estaciones. Pero el punto es que tenemos que hacer la tarea nosotros como consumidores. Y ya para ir terminando, un sueño que ojalá podamos transmitirle a la gente del turismo. La gente que se pasa al transporte eléctrico, se los digo por experiencia, a mí nada me haría pasarme de vuelta a un carro con combustibles fósiles. Y así piensa un montón de gente en el mundo. Y esa gente hace turismo. Y esa gente cuando venga a Costa Rica le va a dar pereza hacer turismo en carros de gasolina, con muflas y además viejos. Entonces pensemos en grande, podemos ser el país que le ofrece al mundo el destino donde puede ir uno a las 7 provincias con transporte 0 emisiones, con electricidad renovable hecha aquí, y las distancias nuestras que a veces a nosotros se nos hacen un mundo, ¿verdad? La gente cree que de San Vito a Guanacaste es toda la distancia del mundo. Bueno, es un país chiquito y en población somos del tamaño de Barcelona. Así que tenemos a veces que ubicarnos porque todo a veces parece muy difícil, pero el punto es que eso es una oportunidad. Concreto, este año, la Carta del Niño eléctrica es que pase el proyecto de ley. Se viene negociando desde 2015, tiene un texto de consenso, ¿por qué no pasa? ¿Qué está pasando en nuestro país que no pasa el proyecto de ley? De beneficio para nuestros pulmones, para nuestras nuevas generaciones, para nuestra economía, ¿por qué no pasa? Y finalmente, pensar en grande, entonces se los resumo. Hay que tener visión, hay que poder imaginar algo que no existe, hay que tener valentía, porque eso requiere sacudir cosas que a veces son difíciles de sacudir, y he aprendido a que no queda otra que ser incómodo. A mí me han llegado correos muy groseros, que yo no entiendo por qué no se pueden decir en bonito, porque al final somos todos ticos. Pero bueno, hay que ser incómodos y por unas buenas causas sí se vale, y sumar, eso sí. Solitos no podemos. Entonces, uno, sostener metas ambiciosas. Creo que hoy ha habido evidencia de muchas exposiciones desde la mañana hasta ahora que se está pensando en metas ambiciosas. No hay que empezar de cero, se ha hecho muchísimo. Además tenemos muy buenos aliados aquí en esta sala. Vimos que este evento es posible por todos los aliados que le ha salido a esta causa. Ecoturismo eléctrico, una fantástica oportunidad. Ojalá de aquí haya personas que se quieran meter en eso. Involucrar y negociar es difícil, esto no es fácil. Yo he tenido momentos difíciles, los más difíciles en 20 años de sustentabilidad que he trabajado en muchos países, los he vivido en el último año en mi propia tierra. Y se los digo con sonrisa porque hay que seguir adelante. Y último, seamos un hub para América Latina en electromovilidad. Y si no lo hacemos, que lo haga Colombia o México. Les deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que de estas exposiciones y de lo que hemos escuchado en la mañana, estamos conscientes de que en este país hay condiciones ideales para avanzar en esto.
El socio natural, que son las empresas eléctricas, ya está incorporado. Hay muchas ideas claras y muchas de esas llaves ya están puestas, digamos, falta tal vez tomarlas. Incluso nos hablaban hoy en la mañana que el tema de políticas, hay un plan A y un plan B. Ojalá no tengamos que recurrir al plan B, que se logre el plan A como se planteaba actualmente, pero tenemos que luchar contra ese tema de que esto todavía tiene una baja rentabilidad y hay que concientizar un poco más a la población. Entonces, desde el punto de vista de la óptica de ustedes tres como expertos y como partes de este tema, me gustaría que me den una frase que nos motive a los que estamos creyendo en este tema a seguir avanzando para poder consolidar esto. No sé si es posible que me lo resuman en una frase de forma corta para luego pasar a la interacción con el público. Don Carlos. Yo creo que ya lo he manifestado. Creo que es una decisión que puede tomar el país, que tiene las condiciones necesarias y que debe tomarla. Y que hay mucha gente que está dispuesta a trabajar por lograr la electrificación del transporte. Yo lo resumiría en un título de un libro, ¿no? Grandes esperanzas. Yo creo que está todo el contexto necesario y hay algunos elementos que hay que superar, pero que superados esos elementos, yo creo que va a ser un referente Costa Rica en ese sentido, ¿no? Yo diría que ¿por qué no? ¿Por qué no? En vez de hacer un debate de por qué hay que justificarlo y por qué hay que quedarnos con petróleo y por qué tenemos que seguir amarrados a un montón de tecnologías obsoletas, ¿por qué no? O sea, si toda la humanidad, si la vemos en sus momentos más lúcidos donde se han hecho cosas, ha sido porque alguien, y ese alguien es un grupo, no es una persona, es un grupo, dice hagámoslo. Y el ejemplo que yo me pongo y que a mí me inspira, no tiene que ser el que los inspira a ustedes, pero si pueden lean esas historias. Hubo una época hace siglos cuando la gente creía que era normal que en su casa hubiera esclavos. Era normal que usted conviviera con esclavos. Y hubo un grupo de gente que algún día dijo, a mí ya lo de los esclavos francamente no me hace mucha gracia. ¿A vos? Y varios dijeron, no, empezamos el movimiento de abolición de los esclavos. Bueno, igual, entonces, ¿por qué no? El petróleo creo que es algo que podemos, de lo que podemos prescindir. Listo, muchas gracias. Creo que es valiosa la intervención de todos y abriría el espacio para recibir preguntas del público. Si gustan, hagamos 2 preguntas, escuchamos las respuestas y luego continuamos. No sé si me ayudan con los micrófonos. Quizás empecemos acá en esta mesa. Sí, buenas tardes, Guillermo Areas con BMW. Mi pregunta va para Mónica. En promover la movilidad eléctrica en toda Latinoamérica, un argumento que me he encontrado mucho, más que todo con funcionarios de gobierno, es que nos dicen, bueno, es que esta tecnología es para gente de altos ingresos, es para los ricos. ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué decís cuando te salen con esa respuesta? Gracias por la pregunta. Ojalá se graben este dato. 6.5 millones de personas mueren al año por mala calidad del aire y muchas de esas personas son pobres. Es al revés. Nuestro debate público tiene un problema estructural. La gente más afectada por la contaminación del transporte es la menos representada en nuestros debates. Entonces, todo lo contrario, un país sin muflas, un país en el cual haya buses sin muflas, camiones sin muflas, motos sin muflas, es el país que va a bajar la cuenta que está gastando en este momento nuestro Ministerio de Salud y la Caja en enfermedades pulmonares. Y cierro con lo que dijo un médico del Hospital de Niños. Dígame a dónde quiere que vaya a contar lo que yo estoy viendo en este hospital con niños costarricenses por los problemas pulmonares y respiratorios que están teniendo que nunca había visto. Entonces,
Creo que tenemos que tener más bien la capacidad de distinguir entre argumentos válidos, como no hay infraestructura en zonas rurales, el rango a ciertas personas no le va a servir, de el argumento de que es transporte de gente rica. Es cara la tecnología porque es nueva, pero todo fue caro, el teléfono, el celular, la computadora, las tablets, las pantallas planas, y la tecnología, las curvas de la tecnología van bajando. Entonces yo creo que ese punto es vital y sí que hay que abordarlo porque se oye mucho. Tenés razón. Gracias. Por acá. Gracias. No es una pregunta, sino más que todo una preocupación para don Carlos Manuel. Veo que el ICE, como ente rector y promotor y proveedor de electricidad, nos cuenta que van a tener una introducción de 100 carros eléctricos. Tomando en cuenta la flota vehicular actual de ustedes es de 3.650 autos de personas, más 1.800 que se dedica al transporte ya meramente para lo que es carga y demás provisiones de las obras. Si tomamos en cuenta que solamente son 100 autos, lo cual significa más o menos un 2.97, o sea, menos del 3%, ¿en qué nos puede ayudar usted, reitero, como proveedores, motivadores para esta tarea que va a asumir el país y los cuales creemos mucho en ella, para que usted nos dé no un 3%, sino de un 15% en adelante? Gracias. Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, estamos comenzando. O sea, no podemos comenzar nosotros con una transformación de la flota tan violenta como un 15%, un 20%. Nosotros tenemos una vida útil de diferentes vehículos y esos vehículos tenemos que aprovecharlos, no podemos sustituirlos de inmediato. Eso es lo primero. Me parece que el ejemplo que da el ICE, a pesar de que sea un porcentaje relativamente pequeño, es el primer paso, que seguirán otros pasos, iremos en forma paulatina, pero ese primer paso me parece que es ejemplo para muchas instituciones del Estado costarricense y para muchas empresas del sector privado, que no han tomado todavía esa decisión de ir electrificando su flota. Eso por un lado. Y por el otro lado diría que nosotros estamos en la disposición de colaborar generando la infraestructura necesaria para que se dé la carga de los vehículos. Entonces me parece que hay dos elementos positivos, pero ese 2% no quiere decir que nos vayamos a quedar en el 2%. Siguiente pregunta. Bueno, es que teníamos en realidad aquella mesa y la del final primero. Buenas tardes, William Borges. Una consulta para don Carlos Echeverría. Algo de lo que yo me he topado como propietario de un pequeño carro eléctrico es que la gente me pregunta dónde lo reparan, cómo se repara. Yo sé que el INE está haciendo esfuerzos, pero considerando que el BID por lo general tiene fondos para educación, ¿tiene contemplado el BID alguna partida para que se acelere el proceso de capacitación a medida que aumente el parque de vehículos eléctricos en el país? Bueno, yo retomaré, tomaré la pregunta de don William y también responderé un poco también a la pregunta anterior que han hecho a don Carlos, ¿no? Nosotros venimos trabajando, como comentaba, en el proyecto piloto del ICE. Llevamos ya, yo creo, aproximadamente, yo creo que está por ahí Mario, llevamos trabajando 8, 9, 10 meses, 12 meses, seleccionando, bueno, desarrollando lo que son los pliegos de la licitación de los vehículos eléctricos. Hemos tenido que hacer una intensa labor de análisis de las diferentes tecnologías
El ICE, usted señalaba, tiene 3.600 vehículos, pero vamos a decir que muchos de esos vehículos son de 4x4 SUV, con lo cual no se pueden sustituir por vehículos eléctricos ahora mismo, por el uso que le viene dando el ICE a ese tipo de vehículos. Entonces, respecto al parque vehicular, objetivo nuestro de la colaboración que tenemos entre el ICE y el banco para reponer esos 100 vehículos eléctricos, como le digo, llevamos trabajando mucho en la elaboración de esos pliegos de licitación. La idea es que esos pliegos de licitación valgan para el resto de las instituciones públicas de naturaleza similar al ICE, que de acuerdo al plan que está desarrollando el Ministerio de Ambiente y Energía van a ser beneficiarias también del esfuerzo que se va a hacer de sustitución de flotas. Y de manera que ese esfuerzo que viene haciendo el ICE con el apoyo del banco pues pueda utilizarse para sacar carteles con cierta inmediatez para que se pueda producir esa renovación no solo de la flota del ICE, sino del resto de las instituciones públicas de naturaleza similar, ¿no? Comentando lo que usted, don William, me pregunta, nosotros además en el marco de este trabajo con el ICE, la idea es que la compañía o la fabricante o distribuidor que finalmente resulte adjudicatario en este proceso de selección, evaluación y adjudicación de ofertas que se va a hacer, además tenga la obligación, de alguna manera, de desarrollar capacidades no solo hacia el interior del ICE. El ICE tiene mucho interés también en generar capacidades internas para todo lo que es mantenimiento de flota vehicular, de vehículos eléctricos y demás, sino también que esa capacidad pueda ponerse en valor aquí en el país, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos en materia de capacitación en el marco de este proyecto piloto del ICE. Lógicamente nosotros, el banco, tiene fondos de cooperación técnica que movilizamos cuando los países nos lo solicitan, porque priorizan ellos también en la relación con el banco donde quieren colocar esos recursos no reembolsables que el BID les facilita. Y por supuesto los compañeros de transporte y yo mismo, en mi caso, si vemos que el gobierno tiene necesidad y prioriza el hecho de generar capacidades en materia de vehículo eléctrico en Costa Rica, nosotros como banco estaremos en plena disposición de poderles apoyar en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta al final y la última por acá. Gracias, buenas tardes. Juan del Valle, de la empresa Adastra Rocket Company. Tengo una pregunta para don Carlos Echeverría también. Es sobre unos comentarios que usted hizo durante la explicación del acompañamiento que le han dado al MINAE sobre la generación de la política pública de vehículos eléctricos y en general con algunas otras intervenciones más temprano hoy en el foro. Noto que esencialmente hay un enfoque hacia el vehículo particular o los automóviles, creo que usted usó esa frase directamente, y excepto por el tema del sector de transporte público, que sí se ha mencionado en varias de las charlas, quería preguntarle qué es lo que ocurre con otros nichos de mercado en donde podría haber también la introducción de vehículos eléctricos de distintos tipos, por ejemplo carga pesada, que ya están saliendo los primeros camiones y furgones, o vehículos montacargas, o estos otros nichos. Eventualmente llegaremos a aeronaves y barcos. La razón por la cual todavía no se trabaja en incentivarlos directamente es por la inmadurez de estos mercados o porque tal vez el vehículo particular es el primer paso más adecuado para generar digamos, la disrupción del mercado e ir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo que nosotros hemos hecho en el contexto del trabajo y análisis que venimos realizando tiempo atrás con el Ministerio de Ambiente y Energía, como le comentaba, hemos identificado diferentes oportunidades de escenarios para conseguir acelerar lo que es la promoción del vehículo eléctrico en Costa Rica, ¿no? Desde el lado fundamental. Y hemos identificado que básicamente en primera instancia y en la relación que mantenemos con el Ministerio de Ambiente y Energía, hemos identificado esos dos nichos de mercado porque creemos que son a priori los más fáciles de abordar, de manera que generemos, como decíamos antes, la concientización en la población en general, en el consumidor, de que esto no es... Primero, las tecnologías ya están ciertamente más maduras que el resto de las tecnologías y creemos que para generar esa conciencia al consumidor es más sencillo, en primera instancia, abordar de manera prioritaria lo que son el vehículo particular y el de flota. Pero ya le hablo, no es que hayamos abandonado la idea de apoyar el resto de tecnologías y el resto de usos. Mis compañeros del sector transporte, como comentaban, tienen muchísima experiencia a nivel región en el tratamiento del tema del vehículo de transporte más masivo, público y más masivo.
Cuando hablo de vehículo particular también incorporo el tema de taxis, es decir, estamos viendo, lo que digo, vehículos que tecnológicamente estén más maduros y que nos permitan una aceleración mayor de lo que es la concientización del usuario y del consumidor y de las instituciones que deben participar de este proceso. Finalmente tenemos la última pregunta acá en la primera mesa. Bjorn Kurt, soy ingeniero noruega. Es una pregunta para don Carlos Manuel Obregón. Yo veo que esos 100 carros puede ser como una semilla que puede multiplicar como miles de compras, porque yo sé que hay muchos consumidores que se va cada semana al Nissan, a la agencia Nissan, la agencia Datsun pregunta, ¿cuándo viene el Nissan? Se va para Hyundai, pregunta, ¿cuándo viene? Y dice que, es que no vamos a tener, o tal vez vamos a tener cuando pase el decreto, o el nuevo proyecto de ley. Yo veo que el ICE tiene millones, más que 1 millón de clientes, ¿verdad? Entonces, sí, podría apoyar a sus clientes que tuviera disponibilidad, usar el mismo canal de negociaciones o algo de los automotrices, de esa compra de 100 vehículos, para que no sea solo para la flota de ICE, pero también del Estado o tal vez de usuarios, porque todos están buscando dónde puedo comprarlo y no quieren irse a los Estados Unidos si pueden comprar aquí. Yo creo que hay muchas ideas creativas y veo que, por ejemplo, en él están haciendo cosas en Chile, hay muchos ejemplos. Gracias. En realidad no habíamos pensado en eso, tendríamos que analizarlo, porque estamos buscando, por un lado, una solución para la institución, de tal forma que se promueva la transformación de los vehículos, ¿verdad? Por otro lado, sí hemos pensado ir generando las facilidades necesarias en lo que es la recarga de los vehículos, que sea general, ¿verdad?, para todos los usuarios, y también, como lo mencionó don Carlos, hemos estado viendo que tiene que haber un soporte a nivel de país, que eso es fundamental, y por eso también hay que comenzar paso a paso, para tener el soporte y la garantía de que vamos a poder darle el mantenimiento adecuado a esos vehículos. Pero en opciones con la participación, digamos, de los usuarios de la institución y todo, pues en realidad no lo hemos contemplado, por lo menos que yo sepa. No sé si Jorge Mario, que es de planificación eléctrica, ha contemplado algún elemento de esos. Volviendo rápido al tema de cómo crear demanda, obviamente esto no va a pasar de un día a otro, o sea, no es que, ¿verdad?, no es que de un año a otro todo el mundo va a comprar carro eléctrico, ni mucho menos. La idea que le propusimos desde la sociedad civil como Costa Rica Limpia al ministro de Ambiente fue crear un pacto eléctrico. Eso vino de la sociedad civil. Y aquí está Franklin, con quien hemos venido trabajando. La Dirección de Cambio Climático estuvo muy abierta a la idea, y el ministro también. ¿Qué es la gracia de esto? Visibilizar lo que ya está pasando. O sea, yo agarré un cuaderno y solo con una hoja y un lapicero escribí 25 cosas que yo sé que ya están pasando. Desde los puntos de recarga que están poniendo en centros comerciales, por ejemplo, estos 8 que se mencionaron hoy de la ABM, los del ICE, los que está poniendo con eléctricas, Violant, que se compró un Tesla, los 100 carros del ICE. Supuestamente una vez que pasen los 100 del ICE vienen otras instituciones que dicen, dependiendo cómo le va el ICE vamos a comprar unos 25. Si uno se pone a sumar eso, ya van como 25. ¿Cuál es el punto? Que si eso se pone en un registro público y se abre y se dice, vamos a tener un pacto de transporte eléctrico. ¿Qué significa esto? Que nadie dice que usted tiene que pasarse a todos los buses a eléctrico ya, pero puede tener uno. Nadie dice que usted como alcaldía tiene que poner carros eléctricos en toda la municipalidad, pero usted puede tener uno. Y entonces la idea es abrirlo de forma que, digamos, estos 25 queden ahí registrados y uno pueda ir a otras entidades privadas y decirle, bueno, ¿y ustedes cómo van a empezar a apuntarse con esto? Y la idea entonces es eso, es decir, que cuando llegue, abrirlo, no sé, que enero 2018, algo así, y la idea es dejarlo abierto y que vaya creciendo, y ojalá a final de año tengamos unos 100 compromisos voluntarios de las mismas empresas, hasta el
con Jaime Jaramillo hablábamos de que el BID puede hacer su parte, toda la gente que está haciendo algo en movilidad se pondría ahí y acabaríamos con unos 100 compromisos de transporte eléctrico. Así que esos 100 del ICE me imagino que eventualmente serán, no sé, unos 500. Pero bueno, ahí la idea es crecer la demanda y que sea visible. Bueno, muchísimas gracias a todos.